Que el Señor te bendiga. Me alegra mucho saludarte nuevamente. ¿Te has preguntado alguna vez si debemos colocar fechas para la segunda venida de Cristo hoy? Quédate para que juntos estudiemos este apasionante tema y lo más importante, a la luz de la palabra de Dios. Allí donde estás, cierra tus ojos, vamos a orar. Querido Dios que estás en el cielo, le pedimos, Señor, que nos dé sabiduría al estudiar su palabra y que el Espíritu Santo, Señor, sea quien nos oriente. En el nombre de Jesús, amén. Hoy en día, con la situación que estamos viviendo, hay muchas personas, muchas denominaciones, predicadores poniendo fechas a la segunda venida de Cristo. Mi pregunta es, ¿tendrá asidero bíblico el que estemos predicando cuándo será el día, la hora, el año de la segunda venida de Cristo? Te invito a que tomes tu Biblia y me acompañes al Evangelio de Mateo, el capítulo 24, versículo 36. Dice la palabra de Dios: pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. La Biblia afirma que el día y la hora nadie la sabe. Por lo tanto, ¿cómo es posible que personas hoy estén predicando fechas si la Biblia es categórica al decir que el día y la hora nadie la sabe? Pero podríamos preguntarnos, ¿qué podemos hacer hoy para conocer la fecha del regreso de Jesús? Sigamos estudiando lo que dice la palabra de Dios. Cuando nosotros miramos este punto, nos preguntamos la parte que dice que solo mi Padre. Algunos dicen que Jesús ni siquiera sabe el día y la hora, que solamente la sabe el Padre. Pero quiero invitarte a que miremos qué dice Mateo, capítulo 9, versículo 4. Conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Jesús conocía el pensamiento de las personas. Por lo tanto, ¿conoce o no conoce Jesús? Claro que sí. Hay algo más que Jesús conocía y que se los dijo a sus discípulos. Allí mismo en Mateo, el capítulo 16, versículo 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de mano de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Es decir, Jesús, antes de ir a la cruz, ya le había dicho a los discípulos que él iba a morir, iba a ser crucificado, iba a ser sepultado, iba a resucitar. Por lo tanto, Jesús sí conoce el futuro. Pero ¿por qué razón la Biblia dice que ni aun el Hijo? Miremos algunos textos más de la palabra de Dios. En primer lugar, quiero que tengas en cuenta Mateo 28, versículo 18. Dice así: Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Este texto lo dijo Jesús cuando ya había resucitado. Por lo tanto, la Biblia enseña en Mateo 24:36 que él no sabe el día y la hora por una razón básica que te la quiero leer de un libro llamado Deseado de todas las gentes, la página 121. Antes de venir a esta tierra, el plan estuvo delante de él, perfecto en todos los detalles, pero mientras andaba entre los hombres, era guiado paso a paso por la voluntad del Padre. Es decir, Jesús, cuando estuvo en esta tierra, él aprendió paso a paso. No sabía el día y la hora porque nació de una virgen, nació como un ser humano. Pero antes de venir a esta tierra, Jesús ya sabía el día y la hora, y Mateo 28 afirma que después que él resucitó, toda potestad le fue dada en el cielo y en la tierra, quiere decir, ya sabe el día y la hora. Por lo tanto, el Padre sabe el día y la hora de la segunda venida y el mismo Jesús también la sabe. Qué bueno saber, es importante lo que enseña la palabra de Dios. Hay un texto que quiero compartirte que está en Colosenses, el capítulo 2, el versículo 9. Porque en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad. Por lo tanto, queda claro que Jesús
es omnisapiente, todo lo sabe, incluso su propia segunda venida. Es importante lo que hemos estudiado hasta aquí, pero en ninguna parte hemos visto que el ser humano sepa el día y la hora. Sigamos estudiando a ver qué nos dice el relato bíblico. Dice así la palabra de Dios, Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 10. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Dios dice en su palabra que el Espíritu Santo conoce también lo profundo de Dios. Así que haciendo un resumen, el Padre conoce todos los misterios, aún la segunda venida, Jesús también la conoce y el Espíritu Santo también la conoce. Quienes no la conocen, la Biblia afirma que son los ángeles. Los ángeles no conocen la segunda venida de Cristo, no conocen la fecha. ¿Cuánto más va a conocerla un hombre? ¿Cómo es posible que seres humanos digan que viene el 2027, que viene el 2031, que viene el 2021? No, señores, la Biblia no dice cuándo será la fecha. Pero, ¿saben? Sigamos estudiando unas declaraciones claras de la palabra de Dios. La Biblia enseña en Mateo capítulo 24, versículo 42. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. ¿Se sabe la hora o no? No se sabe. La Biblia afirma, por favor, velad, estar preparados, estar alerta todo el tiempo y más en esta situación en la que estamos viviendo. Es una situación difícil. Las señales indican que la segunda venida de Cristo está a las puertas. Todas las cosas en este mundo nos dicen que el Señor va a volver pronto, pero la Biblia no dice cuándo. Ni ningún ser humano tiene esa información, porque la palabra de Dios no está registrado allí. Ninguna persona puede tener el dato de cuándo será la venida de Jesús. La Biblia no lo dice. Al contrario, miren lo que la palabra de Dios dice, Mateo 24, 50. Vendrá el Señor de aquel siervo en el día en que éste no espera. Y dice la segunda parte, y a la hora que no se sabe. ¿Se sabe o no se sabe? No sabemos la fecha de la segunda venida de Cristo, así que es incorrecto el estar predicando fechas hoy. Quiero leerte una parte muy importante de este libro que se llama Testimonios para los Ministros, la página 60 y 61. Estamos en el tiempo del fin, pero si usted o algún otro hombre es seducido por el enemigo e inducido a fijar fechas de la segunda venida de Cristo, estará haciendo la misma obra mala que ha producido la ruina de las almas de aquellos que hicieron esto mismo en el pasado. Pero cualquiera que empiece a proclamar un mensaje para anunciar la hora, el día o el año de la aparición de Cristo, ha tomado sobre sí un yugo y está proclamando un mensaje que el Señor nunca le ha dado. Así que algunos dicen, no se sabe el día ni la hora, pero sí se sabe el año, y Testimonios para los Ministros, la página 60 y 61 dice que ni siquiera el año. Por lo tanto, no es tema para que los humanos estemos metiéndonos por allí en terreno peligroso que solamente lo sabe Dios. Deuteronomio 29, 29 dice que las cosas secretas le pertenecen a Dios. Lo revelado es para nosotros, pero si la Biblia no reveló la fecha de la segunda venida de Cristo, ningún mortal debe estar predicando eso. Quiero leerle un texto más de la palabra de Dios. Lucas capítulo 12, versículo 40. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no pensáis, el Hijo del Hombre vendrá. ¿Cuándo vendrá Jesús? A la hora que no pensáis. Es decir, Jesús sí dejó fechas claras en la palabra de Dios. La Biblia dice que oiréis de guerra, rumores de guerra, terremotos, hambre, pestes, enfermedades en diversos lugares. Mi pregunta es, ¿estamos viendo todas las señales de la segunda venida de Cristo hoy o no? Claro que sí. Por lo tanto, la Biblia es clara al indicar que el Señor vuelve pronto a la hora que no sabemos. Hay que estar preparados. Las personas hoy viven lejos de Dios, se resisten a entregar su vida a Jesús
y no se dan cuenta que el Señor va a venir pronto y cómo nos va a encontrar Dios. Y para aquellos que insisten en predicar fechas, en vez de estar predicando fechas, debemos de predicar que hay que prepararnos, que la iglesia debe prepararse, que los amigos deben entregar su vida a Jesús. El desespero no es la fecha. La preocupación debe ser ¿estamos listos para ir al cielo cuando Cristo vuelva? ¿Saben? La palabra de Dios dice en Marcos capítulo 13, versículo 33 lo siguiente: mirad y velad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Mire y vele, pero no sabemos cuándo será el tiempo. Por lo tanto, no podemos seguir predicando fechas. No podemos seguir engañando a la gente, colocando alarmas falsas. Pasa la fecha y la gente se vuelve más incrédula. Muchas personas hoy no quieren escuchar la palabra de Dios porque falsos profetas insisten en predicar fechas. Y la Biblia es clara que debemos velar, debemos orar, debemos prepararnos, pero no colocar fechas. La Biblia, de principio a fin, insiste en que nadie sabe el día ni la hora. Por eso es importante que tengamos presente esto, pero saben, Dios dio una instrucción más en el libro de Hechos, en la iglesia primitiva, porque Cristo Jesús dejó las cosas claras en todas las partes de la Biblia. Hechos capítulo 1, el versículo 7. Les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las ocasiones que el Padre puso en su sola potestad. No os toca a vosotros. No es un tema que nos incumbe a nosotros los seres humanos, es un tema que es exclusivo de Dios. Dios coloca la fecha, Dios sabe todo, así como el plan de salvación estaba desde antes de la fundación del mundo y se tenía un tiempo fijado de que Jesús iba a venir a morir a esta tierra y vino, así también Dios ya tiene todo listo en el cielo para volver por ti y por mí. Debemos prepararnos. Las personas que no han entregado la vida a Jesús, es hora de que lo hagan porque Cristo vuelve. No podemos demorarnos más. Todo indica que está cerca. Pero ¿saben? El tiempo y las sazones solamente las sabe Dios. Quiero compartirte unos textos del espíritu de profecía que van de acuerdo a la palabra de Dios. En primer lugar, dice Evento de los últimos días, la página 34. Siempre habrá en la iglesia movimientos espurios y fanáticos, realizados por personas que pretenden ser guiados por Dios. Estos corren antes de ser enviados y que establecerán fechas para el cumplimiento de profecías que aún no se han realizado. El enemigo se regocija con este proceder porque sus repetidos fracasos y su desviación de la atención hacia puntos falsos provoca confusión e incredulidad. 3 cosas quiero resaltar de este párrafo muy importante de Evento de los últimos días, la página 34. Primero, siempre habrá en la iglesia movimientos espurios y fanáticos que van a colocar fechas. Es decir, no es un espacio que hoy están, mañana no están. La sierva del Señor afirma que siempre los vamos a tener, siempre habrá en la iglesia personas predicando fechas. No es un tiempo, siempre los habrá. Por lo tanto, nosotros debemos estar cimentados en lo que dice el texto para no ser engañados por estos movimientos espurios. Este párrafo dice también que el enemigo es el que se regocija. El que hace fiesta, el que se pone contento, es el mismo enemigo cuando escucha a una persona predicar fechas. Y saben, la última parte dice que mucha gente guiada a puntos falsos. Quiere decir, la sierva del Señor afirma que predicar fechas es predicar algo falso. Tenga mucho cuidado con lo que escucha. En las redes sociales abunda toda clase de desinformación y la gente lo cree. Pero es mejor que creamos en un escrito está para no ser engañados. Quiero leerte un párrafo más. Testimonios para la Iglesia, el tomo 4, la página 302. Los que tan presuntuosamente predican una fecha definida, al hacerlo, satisfacen al adversario de las almas, porque promueven más incredulidad más bien que cristianismo. Mediante textos de las Escrituras erróneamente interpretados, presentan una cadena de argumentos que aparentemente sostienen su teoría,
pero sus fracasos demuestran que son falsos profetas, que no interpretan correctamente el lenguaje de la interpretación. Por lo tanto, esta otra cita afirma, número 1, que muchos predican fecha definida y también al único que tienen contento es al enemigo. ¿Y saben algo más? El texto también dice que sus fracasos demuestran que son falsos profetas. Por lo tanto, hace varios años atrás, escuché a muchos predicando que Jesús venía en 2015 y aún más atrás que venía el año 2000 y no vino. Por eso la sierva del Señor les da el título falsos profetas. Tenga cuidado porque no queremos que usted sea engañado. Queremos que usted esté al día con los acontecimientos, pero que no incurra en el error de fijar fechas. Hay un párrafo más que quiero compartir contigo. Joya de los Testimonios, el tomo 1, la página 506. Muchos de los que han tomado el nombre de adventistas han incurrido en el error de fijar fechas para la venida de Cristo. Lo han hecho repetidas veces, pero el resultado ha sido cada vez el fracaso. Se nos ha declarado que el tiempo definido de la venida del Señor está fuera del alcance de los mortales. Esta cita es clara y contundente. Ningún mortal sabe la fecha definida de la segunda venida de Cristo. Hay personas que predican las fechas y cuando pasa el tiempo, llega la fecha, Jesús no vino y ya empiezan a sacar excusas que yo no puse fecha, sí las puso. No incurramos en esos errores porque está fuera del alcance de los mortales. Lo que sí está a nuestro alcance es prepararnos, es entregar la vida a Jesús, es dejar el odio, dejar el rencor los unos por los otros, la crítica, dejar la mundanalidad y prepararnos para la segunda venida de Cristo. Ese es un trabajo que sí lo debemos hacer. Pero, ¿saben? Quiero leerte unos párrafos más. Es muy importante que te quede claro que nadie sabe ni el día ni la hora. El libro El Evangelismo, la página 164 y 165, dice lo siguiente. Los tiempos y las sazones son del dominio exclusivo de Dios. ¿Y por qué Dios no nos ha dado este conocimiento? Porque no haríamos uso correcto de él si nos lo diera. No hemos de embarcarnos en especulaciones con respecto a los tiempos y a las sazones que Dios no ha revelado. Jesús dijo a sus discípulos que velaran, pero no respecto a un tiempo definido. Nadie podrá predicar justamente cuándo vendrá ese tiempo, pues nadie sabe ni el día ni la hora. ¿Por qué no tenemos la fecha? Porque haríamos mal uso de ella. Si muchas personas hoy, al tener el conocimiento de que Jesús vuelve, no se entregan al Señor, ¿cómo sería si supiéramos la fecha? Muchas personas esperarían hasta última hora. El enemigo se aprovecharía de eso y antes de que llegue esa fecha, tal vez hasta perderían sus vidas y se perderían eternamente. No las sabríamos aprovechar, porque hay muchas personas que no quieren entregar su vida ahora. Quieren entregarla en el último momento, pero la pregunta es, ¿y si no te alcanza la vida para llegar a ese último momento? Vas a perder tu salvación y tu vida eterna porque querías saber una fecha. La Biblia enseña aquí que la enseñanza que Jesús quiso dar, el espíritu de profecía lo confirma, que era que sus discípulos velaran, pero no respecto a una fecha, que sus discípulos estuvieran preparados para el pronto regreso. Así que los discípulos de Jesús hoy, los que somos cristianos, debemos también predicar la palabra. El evangelio debe seguir siendo predicado, pero no fechas. Lo que hay que predicar es que la gente entregue su vida a Jesús, que es hora de que entreguemos nuestros corazones a Dios antes que sea tarde. Llegará un momento que la puerta de la gracia se va a cerrar. Y la pregunta es, ¿usted va a seguir esperando una fecha cuando hoy es el día de la salvación? Miren lo que dice un párrafo más. Testimonios para los ministros, la página 55. Desconfíen todos nuestros hermanos y hermanas de cualquier persona que quiera fijar una fecha para que el Señor cumpla su palabra con respecto a su venida, o con respecto a cualquier otra promesa de especial significación que Él haya hecho. No os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad.
Pueden los falsos maestros parecer muy celosos por la obra de Dios y gastar recursos en presentar sus teorías al mundo y a la iglesia, pero como mezclan el error con la verdad, su mensaje es engañoso y se extraviarán las almas por senderos falsos. Es necesario hacerle frente y oponérseles, no porque sean hombres malos, sino porque enseñan errores y procuran poner la mentira el sello de la verdad. Este párrafo es súper importante. Tiene algunas cosas que quiero que las tengas en cuenta. Primero, toda aquella persona que predique fecha, Dios nos dice desconfiemos de él. No puedes confiar en una persona que insiste en predicar el día, la hora o el año de la segunda venida de Cristo. Mucha desconfianza con ellos. Además, el párrafo afirma que pueden ser estos maestros muy celosos, que dicen que están anunciando a tiempo, que son los portaantorchas que están dando el sonido certero a la trompeta, pero a veces se da un sonido equivocado y no hacen alarmar al pueblo, lo que hacen es confundirlo. Por lo tanto, pueden ser muy celosos, pero si van en contra de a la ley y al testimonio, no debemos escucharles. Este párrafo afirma en la última parte que no es porque estas personas sean malas. Hay muchas personas que predican sobre los sucesos finales, incluso fechas, y algunos son sinceros, pero hay personas sinceramente equivocadas. Por lo tanto, no es atacar a ninguna persona. El cristianismo no es ese, es quitarle la venda a las personas que están engañadas, que nadie sabe el día y la hora, pero que la venida del Señor está a las puertas. ¿Saben? Un texto más, Primeros Escritos, la página 75. La cuestión de las fechas no ha sido una prueba desde 1844 y nunca volverá a ser una para el pueblo de Dios. Así que en 1844 afirma la historia, y Daniel 8:14 también, que se cumplió la última profecía de tiempo llamada las 2300 tardes y mañanas. Esos 2300 años se cumplieron en 1844, fue la última profecía de tiempo, y dice este párrafo, Primeros Escritos, página 75, que nunca volverá a ser una prueba. Y yo no sé si tú comprendes esa expresión nunca. Nunca quiere decir nunca. No más poner fechas, no más confundir a la gente, no más engañar a las personas, porque cuando pasa la fecha la gente se aleja. Recordemos el movimiento milerita, el gran chasco, mucha gente se fueron porque predicaron una fecha. Pero ¿saben? El mensaje del tercer ángel es más poderoso que una fecha. El mensaje de Cristo Jesús es salvación y vida eterna. La urgencia está en entregar la vida a Jesús. La urgencia es en estar preparado para los eventos que se vienen. El mundo está viviendo sus últimos periodos de la historia. Hay mucha gente tranquila. Es tiempo de estar preparándonos. Muchos amigos no han entregado su vida a Jesús. Creo, amigo, que me estás escuchando, que ya es hora de que le abras tu corazón a Dios. Dentro de poco será demasiado tarde. Pero, ¿saben? Hay muchos cristianos sinceros que siguen a predicadores, a movimientos espurios por ahí. Y aquí el texto es claro al decir que son movimientos falsos. Tenga mucho cuidado. Nadie sabe ni el día ni la hora y nunca más se colocará fecha después de 1844. ¿Esperamos varios acontecimientos? Claro que sí. Se vendrá pronto la ley dominical. Lo que estamos viendo indica que va a ser muy pronto. Pero, ¿saben? No sabemos cuándo. Habrán señales claras que se desencadenará todo en un momento, pero por el momento sigamos predicando el Evangelio. Mucha gente no conoce de Dios todavía y el Señor también quiere salvarlos a ellos. Quiero finalizar con un último texto de la palabra de Dios. Se encuentra en Mateo capítulo 25, versículo 13. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. El Evangelio de Mateo finaliza allí diciendo, velad pues. No es tiempo de estar dormidos. La iglesia no puede seguir durmiendo. Debemos velar. Debemos estar listos, hermanos, pero por favor no sigamos colocando más fechas, que lo único que hacemos es hacerle daño a los cristianos, daño a la iglesia y daño a aquellas personas sinceras. No más predicación de fechas, prediquemos el pronto regreso de Jesús. Las señales indican que vuelve,
pero en ninguna parte de las Escrituras dice cuándo será el día, la hora y mucho menos el año. Yo espero que la palabra de Dios y el espíritu de profecía te hayan sido claros y que de aquí en adelante andes con una preocupación no de una fecha, sino de estar listo junto a tu familia para el pronto regreso de Jesús. Te pregunto, ¿te gustaría estar listo para que cuando Cristo vuelva, tú y tu familia, todos los que estamos viendo esta transmisión, podamos estar listos para ir al reino de los cielos? A mí me gustaría, yo espero que ese sea tu deseo. Voy a invitarte a que tengamos una oración para finalizar. Querido Dios que estás en el cielo, tu palabra es clara, Señor. Gracias porque sabemos que tu venida está cerca. Gracias, Padre, porque las señales indican que vuelves. Estás a las puertas y necesitamos prepararnos, necesitamos despertarnos. Necesitamos, Señor, un reavivamiento y una reforma como pueblo de Dios. Eterno Padre, aquellos amigos que aún no te han aceptado, que el Espíritu Santo obre en sus corazones, que ellos te abran su corazón antes que sea tarde. Pero oramos, Señor, por aquellos que insisten en predicar fechas, que el Espíritu Santo también obre en ellos y que ellos, Señor, entiendan que es necesario prepararnos, pero no hay necesidad de predicar fechas. Todo, Señor, lo sabes. Sabemos, Señor, que el cielo tiene todo listo para volver y debemos estar preparados. Gracias, Señor, por escucharnos. En el nombre de Jesús. Amén. Queremos agradecerles a todos por acompañarnos en este importante tema. Quiero invitarles a que le des me gusta y te suscribas a nuestro canal llamado Daniel Rocha Ministerio. Activa la campanita para que te lleguen estos importantes mensajes que el pueblo de Dios necesita hoy y también comparte con tus compañeros. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde.